Lunes 19 de septiembre, edición especial de este ciclo de entrevistas que estamos haciendo desde ya varios meses desde EconoJournal. Hoy es una edición especial justamente porque está la posibilidad de dialogar y entrevistar al secretario de Energía de la Nación, a Darío Martínez. Sabemos, Darío, y aprovecho ya para ir agradeciéndote el tiempo y el espacio, que son semanas a full, semanas de mucho laburo, de mucha carga horaria, así que como siempre agradecemos el tiempo que nos dan, en tu caso doblemente, porque sabemos que las prioridades y las urgencias son muchas, así que gracias por el tiempo. No, gracias a vos, Nicolás, y un gusto estar acá contigo charlando un rato y conversando de política energética que tanto le hace falta a nuestro país. Perfecto. Darío, ya para zambullirnos un poco en la agenda y tratar de aprovechar al máximo el tiempo. Como disparador, como el primer disparador de la entrevista, hay una situación en el sector que es que se ve que desde que vos asumiste, estás tratando de abrir canales, de generar vínculos, de tener una propensión al diálogo y tratar de verte con todos los actores para revitalizar la agenda energética que quizás por distintos motivos estaba un tanto opacada o con falta de dinamismo. Vos rápidamente te reunís con distintos actores. Hay algo que coincide la gente que habla con vos, es que sos una persona fácil de dialogar, de hablar y de gestionar en ese sentido. Ahora, también hay una situación de que el sistema o la situación que atraviesa el país por la pandemia y por la crisis económica fundamentalmente que quedó desde el gobierno anterior, situación cambiaria, situación de default, o sea, es una realidad, también te fija condiciones de borde que muchas veces las aspiraciones de los distintos actores del sector privado es difícil que vos desde como titular o como referente o como líder del área energética puedas cubrir todas las aspiraciones de todos los sectores. ¿Cómo se hace para gestionar un sector hoy a sabiendas que probablemente muchas de las cosas que por ahí pretenden los distintos actores, vos no se las vas a poder cumplir en un 100% porque las condiciones de borde que te marca la coyuntura no lo permiten? ¿Cómo se hace para que se entienda eso? Mira, primero coincido con lo que vos decís y coincido en el diagnóstico. Veníamos en una situación muy compleja. Las políticas energéticas y las decisiones que se tomaron fueron contradictorias en sí en los últimos años y eso generó una gran desconfianza en el sector. Y la única manera de volver a generar confianza es sentarse y tener diálogo con absolutamente todas las partes. Y todas las partes son todas. Es la industria, son los trabajadores, son las pymes, son los gobernadores, que son los dueños del recurso, en el ejemplo de los hidrocarburos, y todos los actores que están relacionados. Ahora, también es cierto que la política energética debe analizarse de manera integral, porque si vos ves solo los intereses sectoriales, luego las decisiones que tomás van a impactar en la vida de todos los argentinos. Por eso a mí me parece que es un gran acierto el del presidente de poner la Secretaría de Energía dependiendo de economía, porque nuestras decisiones afectan la macro, afectan todo el proceso y está muy bueno que haya un diálogo permanente con el ministro de Economía para analizar de manera integral esto. Y la manera que conocemos de trabajar es eso, buscar, charlar, dialogar, discutir y debatir con todos los sectores involucrados. Ahora, por supuesto, cada sector viene con sus pretensiones y está bien que así sea, sobre todo el sector privado tiene un planteo muy claro de tener resultados positivos. Uno tiene que encontrar el punto dentro del beneficio que busca, el punto más bajo posible para que el impacto en esas decisiones no le compliquen la vida al resto de los argentinos. Nosotros queremos que los argentinos, las argentinas no tengan que dejar de consumir otros bienes y servicios para pagar la energía. Entonces, digo, el punto más bajo dentro de la satisfacción de los sectores para que inviertan es el que nosotros tenemos que buscar. Ellos tiran para arriba, nosotros tiramos para abajo, pero no me sirve de nada encontrar un punto donde van a perder o van a quebrar, porque no tengo las inversiones y si no tengo las inversiones me pasa lo que nos está pasando ahora con el gas, que hay un declino importante y eso nos obliga a ir a importar a un costo más elevado. Ahora, en el medio de esas discusiones, tenemos que tener en cuenta que también están las pymes que se deben integrar, tenemos que tener en cuenta que hay una visión de este gobierno de tener mayor valor agregado nacional en cada uno de sus esquemas. Necesitamos una industria nacional que empiece a crecer y tenemos los trabajadores que no quieren estar en su casa, quieren estar trabajando, en el caso de los hidrocarburos, en los equipos de perforación. Todo este punto yo le llamo buscar el óptimo de Pareto, ¿no? El punto donde encontrás
que todos, por lo menos con todas las reglas arriba de la mesa, se van de alguna manera conforme, pero además establecer, Nicolás, un esquema de confianza y de previsibilidad. Si no hay eso, no hay el resto, y si no hay inversiones, no vamos a tener resultados positivos y lo que nos va a pasar es que nos va a terminar las consecuencias llevando puesto. Esto vos lo decís en un mundo de pandemia, en un mundo de incertidumbre, en un mundo de un Estado que estaba quebrado, y sí, esta es parte del diagnóstico, pero lo que hablo con todos los actores es cómo salimos de ese diagnóstico. Todos compartimos dónde estamos. Ahora, lo que estamos tratando de acordar es el horizonte a largo plazo. Una vez que está definido eso, Nicolás, las decisiones en el medio serán las que esperan, un poquito más, un poco menos, quizás no esperan, pero tienen que saber que van en busca de ese horizonte a largo plazo. Ninguna contramarcha, ninguna contrapelo de ese horizonte, y ahí nos vamos a ir poniendo de acuerdo. Clarísimo. Darío, para meternos un poco en lo que fue la noticia de estos últimos días, que es el lanzamiento del Plan Gas. Recién hacías referencia a la importancia de la cadena de valor, de las pymes, de los fabricantes locales, de los proveedores locales. Y uno de los puntos que, por lo que se vio publicado en los medios que cubren el tema, medios de Neuquén, medios nacionales también, sobre el nuevo esquema gas 2023, es que se incorporó un capítulo dedicado al valor agregado nacional, al VAN, que entiendo que es de tu autoría o que lo promoviste vos. ¿Podés explicar un poco a qué apuntás con esa incorporación? Mirá, la verdad que no es de mi autoría, porque el presidente el 1 de marzo en su discurso, cuando habló de la ley de hidrocarburos, hablaba de una ley con espíritu desarrollista, de incorporar valor agregado nacional. Y lo que hemos hecho es tomado eso y lo hemos plasmado en cada una de nuestras decisiones y acciones. En este caso lo que hacemos es estipular claramente que las inversiones que le van a presentar a la Secretaría, nosotros vamos a estar analizando, además de la inversión, el valor agregado nacional creciente. O sea, año a año cada vez tenés que hacer más en pesos en desmedro de lo que hacías en divisas extranjeras. Y esto entendemos que es posible, y no solamente es posible, sino que lo vamos a hacer con un esquema de control federal y participativo. Vamos a invitar a las provincias, vamos a invitar a las organizaciones de trabajadores, también al Ministerio de Producción y al de Ciencia y Técnica, porque quizás hay que desarrollar herramientas que hoy no tenemos. ¿Y por qué no al Banco Nación si hace falta financiar algunos desarrollos de empresas nacionales para empezar a animarnos a hacer cosas que hoy todavía no hacemos? En los últimos años se perdió unos 7 puntos, en los últimos 5 años, de lo que se hacía en pesos en relación a lo que se hace en dólar. Hay que recuperar esos 7 puntos de a poco, de manera gradual creciente, y después pensar que también podemos ir por más. La Argentina en unos años puede ser exportador, sobre todo en conocimiento y en tecnología no convencional al resto del mundo. Darío, otro punto, y nos metemos bien de lleno en el Plan Gas, que calculo que mucho de la curiosidad o de la intención de escucharte tiene que ver con esto. Hay uno de los artículos, no me acuerdo bien el número, creo que es el punto 50, que hace referencia a que el Estado va a trabajar en la elaboración de un sistema de garantías para, de alguna forma, robustecer o elevar la confiabilidad en los pagos de este nuevo esquema gas. ¿Podés precisar qué es lo que están pensando, cómo va a funcionar ese sistema de garantías? Claro, lo que sucedió es que hoy, cuando te contaba que las marchas y contramarchas, las decisiones contradictorias, más toda la judicialización, hizo que la industria mire con mucha desconfianza y empiece a dudar de la responsabilidad de pago por parte del Estado de estos estímulos, de estos esfuerzos fiscales. Por eso es que nosotros, que además tenemos vocación de pago, por supuesto, nosotros hemos incorporado en este plan un esquema donde establece claramente cuál es la manera que vamos a hacer un certificado y una garantía para que tenga el inversor de que va a poder cobrar este estímulo. La verdad que en otros momentos no sé si hubiese hecho falta esto, pero sí hoy hay una gran desconfianza con respecto a eso y era necesario, y eso además nos permitió también bajar algunos puntos del costo fiscal, porque eso fue lo que pusimos arriba de la mesa a cambio de que sigan bajando el precio en función de lo que se venía hablando en cuanto al precio tope, ¿sí? Bueno, creo que hemos logrado dar tranquilidad con esa garantía, pero a cambio bajar el precio de alguna manera. Ahí, en el capítulo de precios, que es un capítulo, para mí como periodista, recontra interesante, que a veces no tiene tanta visibilidad porque uno no sabe bien qué es lo que se discute entre los funcionarios, las empresas, y uno sí lo que ha habido, por lo menos retazos ha visto de eso,
es que había distintas posiciones dentro del gobierno en torno a cuál tenía que ser justamente ese precio estímulo, ese precio tope. Algún sector más defendiendo que el precio por ahí tenía que estar más cerca de los $3, 2,90. Por ahí un sector diciendo, bueno, el precio de corte o costo de reposición de gas en Vaca Muerta está más cerca de los $3,5, que fue finalmente un poco lo que quedó saldado. ¿Podés contar un poco lo que se pueda, digamos, de cómo se dio esa discusión para adentro del gobierno en materia de precios? O sea, ¿cómo se analiza desde la política cuál tiene que ser el precio que se fija en un programa de estímulo a 3 o 4 años? Mira, nosotros arrancamos con un precio, ya te diría como diputado nacional, como presidente de la Comisión de Energía, era un tema que también lo venía planteando, lo veníamos discutiendo y observábamos mucho. Luego, bueno, el presidente me convocó a asumir la secretaría, pero yo ya lo venía charlando con Máximo, con el presidente de bloque, porque es un tema sensible. Primero se arrancó arriba de los $4, luego se fue bajando a 3,90 y luego buscamos un esquema que nos permita aún bajar más poniendo arriba de la mesa estos puntos que te decía recién y llegamos a un valor presente neto de 3,26 si lo analizás en 4 años. Nosotros hacemos un corte a los 3 años porque queremos que coincida con la gestión para que los resultados se puedan analizar en función de nuestra gestión, pero también es cierto, Nicolás, que esto se licita antes, con lo cual es probable que el último año ya esté licitado el año siguiente, por eso te hago el cálculo con los 4 años. Lo que se hizo es buscar y analizar los costos y buscar un valor que permita recuperar los costos y que permite invertir. Nosotros le exigimos que inviertan el 100% del estímulo que le vamos a dar y además con este valor agregado nacional creciente. Cuando te decía que buscamos el punto más bajo dentro de la satisfacción de lo que busca el sector, bueno, este es un ejemplo de eso. Ellos pensaban estar un poco más arriba, nosotros entendemos que este es un precio que le permite producir e invertir. Y para nosotros eso es fundamental. Ahora, además, cuando lo comparamos con el costo de no hacerlo, bueno, es tremendamente ventajoso. 5.600 millones de ahorro en divisas en 3 años, 9.600 millones de dólares de ahorro de divisa en 4 años, 1.172 millones de ahorro fiscal. Cuando mirás los números en el mediano plazo, es muy ventajoso tener un plan de estímulo. ¿Por qué pensás, Darío, que a veces cuesta que esa discusión, que vos la ves en términos numéricos y decís, che, pero esto está bastante claro, después podés discutir un punto más, un punto menos, o el precio un poquito más alto, más bajo, pero lo que parecería estar claro que es que el costo de la inacción es el peor escenario, digamos? ¿Por qué a veces pensás que desde la sociedad, desde la política, desde la opinión pública a veces cuesta entender esto? Yo creo que las decisiones contradictorias generaron desconfianza y eso hizo que arrastrara una desinversión que nos provocó un declino. La gente no sabe cuánto es el declino y no tiene por qué saberlo. Que si vos no invertís realmente lo que haces no es estanca la producción, se empieza a caer y vos el gas lo necesitás, con lo cual lo tenés que ir a buscar afuera, encima más caro. No tiene por qué saber la sociedad esto. Con lo cual la opinión pública me parece que está bien, que a veces no le podemos exigir que además opine de esto, porque con todos los problemas que tiene, más hoy, con un país quebrado como estaba y una pandemia que agudizó todos esos indicadores, bueno, son muchos los problemas de cómo llegar a fin de mes, no le vas a pedir que además analice esto. Nosotros como gobierno sí entendemos que esta decisión había que tomarla y es por eso que Alberto, repito, en un mundo de indefinición, él viene y da certezas, da previsibilidad y da un horizonte donde los trabajadores en vez de estar en la casa van a estar perforando los equipos, donde las pymes en vez de estar viendo cómo le acortan los contratos van a estar analizando cómo incorporan más valor agregado y desarrollando herramientas que no las tienen, cómo las productoras van a estar conjugando los factores de producción para generar una producción y poder reemplazar esos 18.000 millones de metros cúbicos en 3 años o 30.000 millones de metros cúbicos. Pero bueno, la Secretaría tiene que ir empujando lo que nosotros entendemos que es un horizonte, corriéndonos de la coyuntura y pasando un horizonte de mediano y largo plazo. En la Argentina no hay
en el mediano y largo plazo no debería haber muchas diferencias en política energética. Por ahí podés tener diferencias en la forma de redistribuir, por ahí podés tener diferencias en a quienes vas a rescatar primero. Nuestro proyecto político claramente tiene una postura muy firme con eso. Hay otros sectores que no comparten. Ahora, en política energética no hay grandes diferencias en lo que hay que hacer a mediano y largo plazo. Darío, sobre el tema, siguiendo dos preguntas más sobre el tema Plan Gas. Sin hacer nombres propios, porque imagino que esto forma parte después de la instrumentación y que te están insumiendo tiempo, este mes va a ser de mucho trabajo para lanzar la licitación, la subasta. ¿Tu objetivo es que participen todos los productores o por lo menos los que tienen una masa crítica en producción, que se puedan? ¿O el plan o el esquema también está preparado para que si hay algún jugador grande que por ahí, por X motivo, prefiera quedarse afuera o no participar de la subasta, también es consistente el esquema para aguantar eso? ¿O van a apuntar a que todas las empresas productoras participen de esto? No, nosotros queremos que todas las empresas productoras participen. Y mientras más participen, creo que más competitivo va a ser el precio. De hecho, ponemos como estímulo, por ejemplo, que el que presenta el menor precio está en el primer lugar para los contratos de exportación en firme, y con eso buscamos también que vaya un poco más abajo el precio. Queremos que todos participen. Ahora, también tenemos que cuidar los recursos del Estado. Hay juicios cruzados. Queremos, en ese sentido, nosotros tener una coherencia con lo que se ha hecho en otros planes de estímulo, y queremos cuidar los fondos públicos. Así que con la mayor responsabilidad posible, pero siempre tratando de llegar al acuerdo para que todos participen. Todos los jugadores son importantes, toda la industria es necesaria, y mientras más jugadores tengamos, seguramente esa licitación transparente que se va a hacer que el precio vaya lo más abajo posible, y eso es, de alguna manera, si bien es un esfuerzo fiscal, mientras más bajo sea el precio, va a ser un menor esfuerzo fiscal. Cuando haces referencia a que existen juicios cruzados contra el Estado, de vuelta, no quiero hacer nombres propios porque son negociaciones o son discusiones que se han con cada empresa en función de cuál sea su situación particular. Ahora, en términos conceptuales, la idea es que si hay alguna empresa que inició un juicio privado contra el Estado, se santee la discusión para adelante, que deje sin efecto esos juicios. ¿Cuál es la idea conceptual, por lo menos ahí? Nosotros tenemos un esquema que históricamente nos da una condición, que es aquel que está en un proceso judicial tiene que renunciar de alguna manera o poner arriba de la mesa esto antes de subsidiarlo con otro plan. Pero estamos charlando con todos los actores, tratando de que entren absolutamente todos. Estamos buscando un acuerdo en el cual puedan estar absolutamente todos los jugadores. Creo que eso es muy bueno para la industria. Totalmente. Darío, te saco un poco de Plan Gas, pero te sigo con el tema gas y la verdad que me acordé hoy cuando seguía un poco las elecciones en Bolivia y las elecciones presidenciales. También de alguna forma recordé que Bolivia es un abastecedor o es un jugador que exporta gas hacia la Argentina. Nosotros importamos gas y de alguna forma hay que tratar de encarar una, no sé si renegociación o discusión para adelante de esa adenda al contrato que finaliza, la última que se firmó, que finaliza el 31 de diciembre de este año. ¿Ahí tenés alguna idea o vas a esperar que las nuevas autoridades elegidas en la elección de ayer tomen posesión para discutir una agenda, o ya hay una decisión tomada sobre qué es lo que pretenden hacer? No, nosotros venimos ya elaborando y analizando, pero por supuesto que analizaremos con quién nos debemos sentar en función de que esa adenda y ese acuerdo sea cumplible. Ahora, ya que sacas el tema Bolivia, yo creo que Bolivia viene con un declino de provisión en cuanto a Argentina y en cuanto a Brasil. Nosotros ahí tenemos un horizonte importante. Me parece que en cuanto a la industria brasilera, vamos a tenerlos de competidor a Brasil en la potencialidad que tenemos nosotros también de colocar gas ahí. Y eso también lo ponemos arriba de la mesa como un esquema importante. Le vamos a pedir desde la Secretaría, tanto a Cancillería como a Economía, que vaya a analizar el mercado brasilero, a ver si podemos colocar nuestro gas, y ahí va a haber una competencia con el gas boliviano, sin lugar a dudas, independientemente de la adenda o la renegociación que nosotros hagamos con ellos. Clarísimo. Sabés que están llegando un montón de preguntas, estamos tratando de hacer algunas, pero aclaramos que no vamos a poder hacer todas porque son un montón. Abro un capítulo que por ahí es engorroso, es difícil de la política darlo, que es la cuestión tarifaria,
sabemos que es un tema delicado y que en las entrevistas que has hecho estos últimos días te lo han preguntado. Ahí, por lo menos lo que interpreté yo, es que el ministro de Economía fijó algún norte cuando dijo que de alguna forma hay que discutir la cuestión tarifaria en línea con lo que, a la salida del congelamiento, después del 17 de diciembre, que es cuando termina el congelamiento actual, discutir en torno a lo que pase con la inflación. De alguna forma, por lo menos yo, esta es una opinión mía, interpreté que el presidente el otro día en Neuquén hacía una referencia a ir ordenando de a poco en la pospandemia. Entonces está claro que, por lo menos lo que interpreté yo, que hay que dar la discusión, después habrá que ver cuál es la alternativa o el instrumento que se elige para ir saliendo de eso. ¿Qué es lo que analizás vos, digamos, en lo personal de cómo seguir el camino de tarifas? Mira, nosotros tenemos, como bien vos decís, Nicolás, una tarifa congelada hasta diciembre, hasta mediados, fines de diciembre, en función de una situación totalmente extraordinaria, que es la pandemia. Básicamente es eso, y que es atípica, que nadie la esperaba, con una incertidumbre de ver cómo va a pasar y qué capacidad tienen los argentinos y las argentinas de hacer frente a la tarifa. Independientemente de lo que pase a partir de fines de diciembre para adelante con el congelamiento o no, sí nosotros estamos trabajando en un esquema de eficiencia en cuanto a los subsidios. La pandemia nos ha dejado herramientas que quizás antes no teníamos de poder individualizar de una manera mucho más eficiente a lo que teníamos antes, quién la está pasando mal y quién no puede pagar la tarifa. Y esas herramientas las vamos a utilizar. El IFE es una de ellas, pero hay muchas herramientas que ha lanzado el gobierno nacional que nos permite llegar a aquel que la está pasando mal. ¿Y por qué queremos llegar? Y porque no le puedes pedir que te pague tarifa al que no te la puede pagar, porque no te la va a pagar nunca. Con lo cual a ese queremos llegar con un subsidio más eficiente. Pero también eso significa no subsidiar a aquel que sí puede pagar un costo más cercano al de la tarifa. Esto ya se intentó hacer en la Argentina, pero eran más subsidios más, por decirlo de alguna manera, más por geografía o por región. Sí. Ahí sucedían contradicciones importantes. Ahora estamos buscando una manera mucho más eficiente y es individualizando al que realmente está muy mal. Ahí nosotros vamos a lograr una eficiencia en cuanto al subsidio, independientemente de qué pase después del 31, que va a tener que ver con cómo está la situación de la pandemia y cómo está la situación económica en la Argentina. Cuando yo te decía que tomamos decisiones de manera integral, nos referimos a esto. Nosotros no podemos solo escuchar a un sector que nos dice las tarifas están atrasadas. Por supuesto que lo escuchamos, pero también tenemos que analizar cómo impacta cada una de nuestras decisiones una vez que avanzamos en un esquema de tarifa. Así que eso es una decisión del proyecto político en función de cómo esté la Argentina a partir del 31 de diciembre. Si estamos mejor, si la capacidad económica se recuperó, si hay actividad que permite que el ciudadano pueda encarar un costo más, una tarifa más cercana al costo, seguramente iremos en un proceso después del congelamiento. Ahora, si esto sigue en una situación crítica económica, bueno, analizaremos si se sigue congelando o no. Interpreto de tus palabras que de alguna forma la idea es avanzar con algún tipo de estratificación, de modelos de estratificación donde detecten capacidad adquisitiva, o sea, poder económico de tal usuario y avanzar en ese tipo de esquema. ¿Es correcto eso? Sí, tal cual. Estuve reunido con Vicky Tolosa Paz, que está trabajando ella en una gran base de datos con información que nos puede servir. Nosotros queremos hacer más eficiente el esquema de subsidios, subsidiar a aquel que la está pasando mal y detectar a aquel que sí te puede pagar la tarifa para que se vaya acercando al costo de la misma lo que paga. Que hace total sentido, digamos, porque de hecho hay montones de estudios económicos que prueban que entre un 30 y un 50% de los subsidios que a veces se vuelcan al sector de energía terminan beneficiando a sectores medios, altos y altos que podrían, digamos, de alguna forma hacer un esfuerzo de pagar una tarifa más cercana a la real y por ahí esos recursos destinarlos a realmente a beneficiar o cubrir necesidades de aquellos que sí tienen necesidades insatisfechas o por eso me parece, yo no sabía que la idea era concreta de avanzar con un modelo de estratificación. Ahí hay sistemas por distribuidoras que se pueden implementar, porque a veces las distribuidoras te dicen, bueno, ha avanzado mucho la tecnología, las plataformas, ¿lo han hablado con ellas ya para ir avanzando en esa línea? Estamos hablando con todos, cuando vos decías que hablamos con todos los sectores, también con las distribuidoras de estos temas. Para nosotros estos temas son muy importantes, lo estamos haciendo con las distribuidoras más grandes, con las distribuidoras más chicas, con las provinciales, las privadas, las cooperativas. Por supuesto que el tratamiento no es lo mismo para uno que para otros, pero sí, esa es la idea y vamos hacia un esquema en ese sentido.
Yo, como te decía, que lo que necesitamos es que los argentinos y argentinas no dejen de consumir otros bienes y servicios para poder pagar la energía, pero que también lo que vos destinás a energía sea más o menos lo mismo de tu salario siempre. Digamos, ese es el largo plazo. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, utilizaremos todas estas herramientas y ojalá logremos que alguien que hoy está subsidiado porque la está pasando mal, luego ya no esté tan mal y le tengamos que sacar el subsidio porque puede hacer frente a este costo, ¿no? Porque le ha empezado a ir un poco mejor, ojalá sea así. Totalmente. Dos preguntas que me quedaron pendientes del tema Plan Gas y me las recuerdan por YouTube y por WhatsApp directamente. ¿Tienen alguna estimación de qué cantidad de equipos puede promover la puesta en marcha del nuevo esquema gas 2023 o 2024? ¿Lo han trazado? ¿Qué cantidad de equipos de perforación o equipos torres pueden levantar? Sí, calculamos entre 12, y para no decirte el 13 te diré 14, pero entre 12 y 13 serían en realidad equipos. De hecho, YPF va a levantar ahora rápidamente 7 equipos y seguramente el resto de la industria hará lo propio con otros tantos. Ok. Abro un mini capítulo de energía eléctrica que también hay un montón de gente interesada en ese ámbito. En el sector de generación, de alguna forma, que de vuelta, lo que hablábamos al principio, es una coyuntura muy delicada, hay una crisis mundial muy, muy complicada. Cuando se decretó el primer ASPO, de alguna forma se tomó la decisión, el gobierno nacional tomó la decisión de frenar la actualización de las remuneraciones que perciben aquellos generadores que inyectan energía para cubrir la demanda base, lo que es la potencia vieja del parque termoeléctrico e hidroeléctrico. ¿Hay alguna decisión de si esas remuneraciones se van a ir poder discutir eso, que obviamente van quedando atrás por la depreciación de tipo de cambio, por la inflación, o todavía no te metiste a fondo en ese tema? A ver, estamos tratando de meternos a fondo en todos los temas. Le dimos, por supuesto, difonatorio la prioridad al Plan Gas, pero queremos analizar eso. Queremos analizar los contratos, queremos rever muchas de las condiciones en las cuales se desarrollaron. El tema generación eléctrica en generación no es que estamos tan complicados como lo estábamos en gas, que teníamos un declino importante, pero por ejemplo en las renovables le dimos 20 días a todos los proyectos que no han comenzado para que den sus explicaciones de por qué, vamos a analizar uno por uno. Lo que queremos es que sea un impacto, digamos, son contratos que nos dejan atados en dólares a un valor que no es el más bajo de la energía, entonces queremos revisar cada uno y aquel que tenga intención de no seguir con el desarrollo, bueno, pediremos que dé lugar a uno que sí tenga ganas y que tenga todavía, que sienta que está en condiciones de avanzar. Muchos se definieron con condiciones que hoy no son las mismas, y yo te diría casi la mitad están en esa situación. De los proyectos por ejemplo, la ronda 2 del programa Renovar, digamos, hay 80 proyectos que obviamente no avanzaron y hoy están en una situación de definición. A esas empresas le han dado 20 días como para que precise por qué no avanzaron o por qué están en esa situación. Y después, ¿qué van a hacer? ¿Algún tipo de convocatoria? ¿Cómo van a ir filtrando qué proyecto puede seguir, cuál no? O sea, ¿cómo van a ir determinando eso? Vamos a ir hablando con cada uno, con cada desarrollo, y también dónde impacta, en qué región es, pero también entendemos que aquel que las condiciones no son las que veía, a lo mejor es que se haga un lado y nos deje ese cupo para ver qué otro inversor quiere participar. Las energías renovables es una energía que vienen y que vamos en ese sentido, ahora no es a cualquier costo, porque países desarrollados también te exigen esto a un costo de una energía que ellos pueden pagar, no todos pueden pagar ese costo de energía. Te entiendo. También hay una cuestión de acceso a financiamiento, acceso a servicios, a tecnología, por ahí, en una situación como la Argentina hoy no lo tenemos. Y lo que es contratos, por ejemplo, los PPA firmados en resolución 21, esas son las máquinas que se construyeron rápido cuando había problemas de generación en 2016, 2017, que son contratos de muchas veces que funcionan como backup, que cubren picos. ¿Ahí lo están analizando también en ese tema o cómo lo están abordando? No, también estamos en un proceso de análisis. Ahora cuando ya tengamos armada, creo que esta semana, toda la estructura de la Secretaría, bueno, vamos a encarar puntualmente esos temas. Vi que la semana pasada salió concretamente el organigrama de cómo van a quedar cada dependencia, cada área. ¿Tu objetivo es para esta semana ya cubrir directamente con quién va a estar a cargo de esas áreas y demás? ¿O cuál es la idea ahí? Sí, queremos hacerlo ya porque
la verdad que es un esfuerzo importante el de la Secretaría y entendemos que teniendo todo el equipo vamos a poder ser mucho más eficiente, más rápido, una Secretaría que toma decisiones con un impacto importante en la macro, en la vida de los argentinos, con lo cual no queremos perder más tiempo y tener ya todo el equipo funcionando a full. ¿Podés adelantar alguno de los nombres o todavía no? Pero me vas a sacar la noticia para cuando la demos. Ok, bueno, entonces vamos a estar atentos esta semana. Tema combustibles, voy como un ping-pong, pero porque de verdad que no quiero robarte tanto tiempo y es una charla que demandaría más tiempo si no. En tema combustibles, uno interpreta que de los últimos 3 meses parecería que la decisión es ir llevando combustibles en torno a la inflación, en torno a la depreciación del tipo de cambio, también, y esto es una interpretación mía, para darle una cantidad de fondos a YPF que depende de la venta de combustibles, para que de alguna manera justamente pueda salir a perforar en pozos de gas, pueda salir a perforar para mantener niveles de producción. ¿Es esa la línea lo que se va a intentar ir haciendo en la medida que lo permita la pandemia o la coyuntura? ¿O cómo lo diseñaron en ese plano? No, ahí se fue, las empresas fueron tomando un sendero de precio que este último 18 de octubre no es solo para la industria, sino que también se actualizó el primer trimestre del ICL y también actualizamos que hace un año no se tocaba el biocombustible, el precio de biocombustible, así que el impacto de este último tuvo que ver con eso mayoritariamente. 2 puntos la actualización del ICL, medio punto de biocombustibles, que se le suma al medio punto que se había dado antes, y 1 punto para la industria. Vuelvo a decirte, Nicolás, nosotros tenemos que tener en cuenta cómo impacta eso en la inflación, cómo impacta en la macro. Si es por la industria, si uno lo mira con una visión muy sectorial, te están pidiendo muchísimo más, pero nosotros tenemos que tener en cuenta cómo modifica y en cuánto impacta en la vida de los argentinos. Por eso es que, bueno, ha sido muy gradual y estamos en esa discusión permanente. Ok, y segunda cuestión ligada a la cuestión de combustibles o indirectamente, que tiene que ver con del esquema barril-criollo, que ahí también entiendo que el gobierno tiene pendiente algún tipo de precisión de qué va a pasar con el esquema. Hoy parecería haber algún tipo de correlación entre el precio de export parity y el precio de paridad de exportación del crudo y lo que vale de Brent a nivel internacional y lo que están pagando, lo que se paga en surtidor, con lo cual por ahí la urgencia no es inmediata, pero ¿qué idea tenés en ese plano? No, más que la idea, yo te puedo resumir históricamente cómo es la Argentina. La Argentina no resiste cuando el precio cae al suelo olas de despido masivas, no es así. Pero tampoco cuando el precio del barril se va a las nubes, trasladarlo directamente a surtidor. Digamos, aquel que piensa así es no conocer la Argentina y no conocer entre qué esquema se mueve la Argentina. Entonces digo, si va muy abajo va a haber un precio que sostenga la actividad. Y si va muy arriba, no se va a trasladar todo inmediatamente porque sería muy injusto con aquel que hizo el esfuerzo cuando el precio estaba muy abajo. Dentro de ese margen, bueno, por ahí hay momentos más de tranquilidad como este que vos bien decís. Yo creo que hay una ventana importante para la exportación de petróleo en los valores razonables que se ha recuperado el barril y teniendo en cuenta que se bajaron las retenciones. Esto no es un dato menor, para mí fue el dato más importante del barril criollo. Todo el mundo hablaba del barril criollo, pero lo importante era que habíamos bajado las retenciones. Yo fui, Nicolás, miembro informante de la ley de solidaridad. Me tocó presidir la comisión de presupuesto porque Carlos todavía no había asumido, así que me tocó presidirla a mí. Y ahí habíamos puesto un esquema de retenciones, habíamos bajado un poco para el petróleo. Luego el barril hizo que se baje mucho más y ahí dejó una ventana de oportunidades y posibilidades para la exportación de petróleo. Ahora, también como país necesitamos tener y sostener el mercado interno, que no es un dato menor. Y en eso el mayor esfuerzo lo termina haciendo YPF, que es quien tiene la mayor red de provisión de combustible del país. Este esquema, en valores como los que tenemos, fluye. Ahora, si va muy abajo, yo tengo que ser sincero, vamos a ir a un precio de protección. Y si va muy arriba, nos vamos a trasladar todo directamente a surtidor, independientemente de lo que yo piense. Así funciona la Argentina y no está preparado. Quizás otros países cae el precio y echan
20.000, 30.000, 100.000 trabajadores y resiste. Bueno, la Argentina no resiste porque hay un esquema más solidario de ir a sostener eso. Y luego va el precio a las nubes y en otros países pueden trasladar. Bueno, el inversor, cuando hablamos de previsibilidad de regla escala, yo esto lo comento para que sepan que si eso vuelve a suceder, este va a ser más o menos el esquema. Clarísimo. En su momento se había hablado también a propuesta de algún actor también del gobierno o algún gobernador, la posibilidad de hacer un desdoblamiento de un precio de liquidación de regalías para las provincias y un precio de libre o un precio de venta para el mercado. ¿Esa posibilidad sigue estando posible o quedó descartada por cuestiones legales o por cuestiones de otra índole? No, nosotros la tenemos siempre en carpeta, pero también es cierto que los gobernadores entienden que eso debilita cualquier esquema de barril criollo, con lo cual es una de las posibilidades, pero entendemos que ahí no está saldada la discusión entre los gobernadores y la industria. Entiendo. Vamos y venimos sobre distintos temas, pero sobre la cuestión de gas, digamos, y un poco sobre la cadena de pagos y la cobrabilidad que vos hiciste referencia a esta necesidad, en este contexto, por ahí en el nuevo Plan Gas, de dar algún sistema adicional de garantías o que el Estado también de alguna forma muestre otra predisposición en ese plano. Hay una situación que preocupa bastante a los productores, que es esta situación de que hay distribuidoras que han dejado de pagar el gas en algunos meses. Metrogas fundamentalmente tomó esa decisión por tener una situación de caja complicada, por una situación de deuda financiera y demás. Y ahí hay como una posición sobre qué se hace con el sector de distribución. Si se le da una asistencia financiera que requiere recursos del Estado, que por lo menos es una opinión mía, esto no sé si están los recursos económicos dentro del Tesoro hoy para salir a bancar ese tipo de asistencia. Ojalá estuvieran, pero no sé si están efectivamente. O si de vuelta se avanza con una cuestión de ir llevando tarifas en la medida de lo que se pueda a los sectores que se les pueda cobrar para que el sistema recaude más y las distribuidoras puedan hacerse cargo de sus compromisos comerciales. ¿Podés dar un poquito más de claridad sobre ese punto? Empiezo de atrás para adelante, digo, los sectores que puedan pagar, yo creo que hay que tener en cuenta que puedan hacer frente al costo. Y hay que trabajar en ese sentido, por eso hablábamos hoy de cómo segmentar mejor los subsidios y tiene que ver con esto. Ahora vamos a tener reuniones esta misma semana vamos a tener reuniones con el ministro de Economía justamente para atender esta situación crítica de las distribuidoras. Que la Secretaría dependa de Economía nos permite tener esas reuniones de trabajo y poder tener un esquema lo más ágil posible en cuanto a cómo vamos a encarar. Entendemos la situación de emergencia que hay y entendemos que hay que buscar soluciones, pero también deben entender las distribuidoras que hay situaciones que teníamos un Estado quebrado con muchísimos problemas, cuya pandemia agudizó estos indicadores. Entonces, no es que nuestro único problema son las distribuidoras, pero sí entendemos que es un problema y grave. Darío, para ir cerrando y no robarte tanto más tiempo, porque habíamos dicho entre media hora y 45 minutos la entrevista y no nos pasamos de ahí. Ahora un capítulo sobre el tema de infraestructura, que hay bastantes personas que están mirando y preguntan sobre eso. ¿Hay alguna idea en la medida que se pueda, reactivar obras de infraestructura en lo que es transporte de energía eléctrica, líneas de transmisión y también en lo que es distribución de gas o transporte de gas? ¿O este capítulo va a venir más adelante? No, transporte de gas, te decía, hoy estamos analizando, por ejemplo, el mercado industrial del sur de Brasil. Entendemos que ahí puede haber una posibilidad, dado el declino de Bolivia, de tener un esquema, pero bueno, yo como secretario lo primero que estoy preguntando es ¿por cuántos años nos puede llegar a comprar Brasil y a qué precio para poder tomar el resto de la decisión, lo que podría ser un gasoducto para poder evacuar, por ejemplo, gas de vaca muerta? Pero sí, tenemos que igual seguir trabajando en cuanto a un esquema de distribución. Ahí queremos hacer una inversión de unos 600 millones de dólares para aumentar 10 millones de metros cúbicos la capacidad de transporte sin tener que hacer otro gasoducto, para poder meter más y poder llegar parte a sustituir importaciones y parte a tener más red de distribución. Y en eléctrica también, no solo en transporte, sino ahí hay que hacer un trabajo muy importante en cuanto a la distribución para poder bajar los cortes de luz, que van a haber muchos, y que además si la gente se queda
en pandemia en la casa, eso va a tener una demanda todavía al problema grave de los cortes que está teniendo la Argentina en los últimos años, le va a sumar esto, así que ahí hay que trabajar. Ya estamos trabajando rápidamente con la provincia de Buenos Aires, pero queremos hacer un horizonte de 2 años de inversiones en ese sentido para ver si podemos ponerle un final a esto que es uno de los problemas más comunes en todos los veranos. A ver, un poco te pido una precisión más porque es súper interesante lo que acabas de decir. Vos decís que en el área de lo que es sistema de transporte troncal de gas, la idea es hacer algún tipo de obras de loop, obras de ampliación del sistema ya existente en torno a los 600 millones de dólares para sacar 10 millones de metros cúbicos días más desde Cuenca Neuquina. ¿Esa es la idea? Esa es una de las ideas. Y lo otro que te digo es analizar la potencialidad de Brasil como comprador en un plazo, en tiempo y precio que convenga y justifique una inversión del gasoducto. Ok, y en lo que tiene que ver con el área eléctrica, la idea es encarar un plan de 2 años de robustecimiento de lo que es el tendido del AMBA, de esas redes de transmisión, de cámaras, de transformadores, para tratar de estar mejor preparados ahí. ¿Eso va a ser un plan especial de 2 años? Nosotros entendemos que ahí hay un problema y la forma de resolverlo, el presupuesto no resiste resolverlo de acá al verano todo, con lo cual hay que hacer algo progresivo y entendemos que nos va a llevar como mínimo 2 años. Ojalá lo podamos hacer, o sea, nos estamos planteando esto en un momento donde el presupuesto no alcanza para todos, pero lo tenemos desde la Secretaría como un tema prioritario, ojalá lo podamos poner ya y si no será para más adelante. Esa solución hay que encararla estuve hablando con los intendentes, hay que encararla en un proceso de mediano plazo, si no es imposible. Pero también necesitamos que las obras se hagan, necesitamos que las distribuidoras cumplan y necesitamos mayor control. El hombre es bueno y si se lo controla es mejor, decía Perón, y en este caso a la distribuidora esto le aplica. Te hago las dos últimas, que las había, justo me das el pie perfecto vos. ¿Has hablado con Edenor, con Edesur, que son las dos distribuidoras más grandes eléctricas del país, que entre las dos representan un 40-45% del consumo de electricidad, como para discutir una agenda hacia adelante, o todavía no? En cuanto a las obras necesarias para empezar a resolver algo de esto, sí, también tenemos que sentarnos a hablar por la deuda con Camesa, así que lo tenemos como tema central. Por supuesto que hay que llegar a un acuerdo, pero entendemos también que tiene que tener la mayor voluntad de pago y no aprovechar, digamos, la crisis o la pandemia para tampoco, y esto no solo con ellas, con todas las distribuidoras. Hacer caja con esto y no pagarle a Camesa no nos parece una buena solución para nadie. Ok, y la última también ligada a este tema, que para mí como periodista tiene mucho interés porque quiero ver cómo el gobierno, cómo la política de alguna forma conecta estos dos universos. Tanto el interventor del ENRE como el interventor del ENREGAS se han manifestado públicamente en torno a la necesidad de revisar o en algún punto de anular las RTI que se hicieron entre 2017 y 2022, consideran que hay aspectos irregulares, técnicos que hay que revisar. Por otro lado, lo que uno ve es que también la macro se ha deslizado mucho. El tipo de cambio en abril de 2019, en el gobierno de Mauricio Macri, estaba a 40 pesos, hoy está más cerca de los 80 el tipo de cambio oficial, con lo cual un salto grande. Entonces es como que te ha licuado también esa capacidad de revisión del pasado, porque el presente te va corriendo y el presente también te marca tiempos y condiciones de borde. ¿Cómo se hace para, por un lado, mantener ese objetivo político? Entiendo que el gobierno quiere revisar esas RTI, pero por otro lado, esta cuestión de que las empresas también tengan caja para hacer obras o generar una relación con las empresas para que también sea constructiva y positiva, decir, bueno, hagamos las obras, veamos cómo se financian, si las financian las empresas, si el Estado también tiene que poner un rol en ese plano. ¿Cómo se unen esas dos agendas? Pero son totalmente compatibles. Primero me dio risa porque sos energético y decís Salto Grande, entonces metés el nombre de una represa en la pregunta. Todo tiene que ver con todo. No, creo que son las responsabilidades que tanto tiene el Energas como el ENRE. Yo vengo hablando con Federico Basualdo, con Federico Bernal, y están en todo su derecho a analizar las RTI y en analizar si vamos a una nueva RTI o una tarifa de transición. Están trabajando en ese sentido y nosotros también desde la Secretaría de manera permanente con ellos. Luego hay una decisión de proyecto de país o de proyecto político de qué vamos a hacer a partir del 31 de diciembre,
que tiene que ver con esto, pero son las responsabilidades y es lo que tiene que hacer el ENRE y el ENARGAS, ¿está bien? No es que sean dos cosas contradictorias, si ellos entienden que la RTI hay cuestiones que hay que revisar y analizar, son quienes lo tienen que hacer. Ahora, también entienden que hace falta que las distribuidoras no quiebren y sigan funcionando en el caso que se hace la decisión. Totalmente no. Uno como periodista lo mira de afuera y a veces el riesgo es que devenga en abstracto la discusión porque se te corre tanto la macro que al cambiarte las condiciones de borde es como difícil discutir porque se te licúa la discusión. No porque no sea interesante o necesaria ese proceso de revisión, sino porque a veces la realidad te va corriendo más rápido en tiempo de lo que te permite avanzar. Un análisis más finito de todo, te podés sentar de otra manera arriba a discutir. Ejemplo, el plan gas, nosotros cuando sentamos a discutir, el IPF quería ir por un precio más arriba y teniendo información de cómo es el esquema y cuál es el costo, pudimos llegar a un precio más bajo del que pretendía IPF, pero que asegura tener inversiones. Digo, ese ejemplo te lo traslado también acá y es lo mismo. Totalmente. Darío, hay un montón de preguntas de gente que está mirando la entrevista que nos gustaría poder hacer, el tiempo se nos va. Te hago una última o sea espacio para dos. Una que por ahí está descolgada de esta agenda más coyuntural, pero que sin embargo es interesante en la industria, le genera interés, que es ver si existe la posibilidad de hacer alguna otra ronda, una segunda ronda offshore de licitación de áreas offshore. La que hizo el gobierno anterior, es también mi opinión, para mí fue un proceso competitivo y que generó y dinamizó inversiones. Ojalá se puedan concretar pese a la pandemia. ¿Está la posibilidad de hacer una segunda ronda o todavía no lo tenés en carpeta? No, la verdad todavía no lo hemos analizado. Te Ok, mentiría si te digo que lo estamos trabajando, lo cual no quiere decir que no se haga, pero no lo hemos analizado en este primer esquema. Sí hemos metido en el plan gas, entendido la mayor inversión que tiene el offshore y por eso le hemos dado un horizonte más largo en el plazo. ok. Y la última, hablamos bastante y es natural hablar así de gas, si las condiciones de gas están en Cuenca Neuquina, hay proyectos que están en marcha o proyectos que todavía tienen la posibilidad de sumar producción. Sin embargo, también hay bastantes preguntas de la cuenca del Golfo de San Jorge, que es otro pulmón súper importante en materia de hidrocarburos. ¿Qué visión tenés de esa cuenca? ¿Qué tipo de medidas o de agenda podés generar con la cuenca del Golfo? Nosotros todas las decisiones tratamos de que sean eh, posibilidades y oportunidades para todas las cuencas. No estamos, si bien el plan gas a veces se confundió porque se lanzó quizás en Vaca Muerta, pero no está tampoco estipulado solo para Vaca Muerta, está topeada la oportunidad y la posibilidad para todas las cuencas y así van a ser todas nuestras decisiones. Ok. Y la última, ahora sí. Tarifa social, yo interpreté en función de la entrevista, Darío, que va a ser una herramienta que ustedes probablemente apunten a fortalecer, a darle más consistencia para atajar un poco las urgencias sociales o los sectores populares o de menos recursos que la están pasando mal. ¿Está la posibilidad de darle más fuerza a la tarifa social, de ampliarlo, de redefinir el programa, de que sea mucho más amplio para que justamente también sea el complemento de esta estratificación, es decir, cobrarle más al que pueda más, pero también cubrir más al que lo necesite? Al que pueda pagar más le vamos a cobrar el costo de la tarifa, no se le puede cobrar más. Ok, Vamos a tratar de cobrarle el costo, que se acerque de alguna manera al costo. Y al que no pueda pagar, tampoco se le puede cobrar lo que no puede pagar. Por eso lo queremos hacer más eficiente y llegar de una manera más individualizado. Y para eso creo que tenemos herramientas que nos ha dejado la pandemia. El gobierno se movió de una manera muy ágil, a pesar de los cuestionamientos, a pesar, calcula Nicolás, nadie estaba preparado para esto. Y sin embargo, ANSES pudo llegar con el IFE de una manera que nadie hubiese pensado. Los ATP con todos los problemas que tuvieron las empresas llegaron. Digo, se han generado herramientas que nos han permitido hacer, detectar con mayor grado de certeza, aunque todavía falte, la situación económica de cada individuo. En este caso, para nosotros nos aplica de cada usuario o de cada consumidor que tiene un medidor a su nombre, por ejemplo. Y a nosotros esas herramientas nos van a servir mucho para hacer más eficiente el esquema de subsidios, sin lugar a duda. Ahora, querer cobrarle a alguien que no puede pagar una tarifa que no puede pagar, por mejor que la planifiques, no lo vas a lograr porque no tiene capacidad de hacer frente a esa tarifa. clarísimo. Darío, nos pasamos del tiempo convenido, pero bueno, agradecerte de verdad por la oportunidad. Creo
tratamos de cubrir toda la paleta de preguntas. Hay quedaron un montón de preguntas. Por favor, el que esté del otro lado no se enoje, pero bueno, hay un tiempo real también. Así que agradecerte por el tiempo y la seguimos en cualquier momento. Cómo no, un abrazo.